que se emplean en actividades como espeleología, descenso de barrancos o escalada, para realizar un descenso es muy amplio. Lo difícil está en seleccionar el material adecuado para esos pequeños escarpes, esas zonas que nos parecen aparentemente fáciles, pero luego no lo son tanto, para pequeñas maniobras de rescate o nuestra propia progresión. Los materiales van desde una cuerda, que son de poliamida, las hay especialmente diseñadas para la escalada, las hay especialmente diseñadas para sustentarnos, como es en la espeleología o el descenso de barrancos, y las hay incluso que llegan a flotar, ¿vale? Siempre es importante, y yo diría hasta prohibitivo, si no son materiales homologados. Las cuerdas dinámicas son aquellas que están diseñadas para soportar un choque, una caída sobre ellas, y tienen un mínimo de una elasticidad del 5%, mientras que las semiestáticas son más rígidas y lo que están diseñadas es para soportar nuestro peso. Las cuerdas dinámicas, como hemos dicho, que tienen una elasticidad igual o superior al 5%, las hay para uso en simple, que tienen unos milímetros determinados, normalmente superior a 9. Tendríamos que ver la ficha técnica y los consejos y utilización que nos da el fabricante, y hay cuerdas de randonnée, simplemente para progresión, que se deberían utilizar en doble, o cuerdas de escalada en hielo, y otros muchos ejemplos. Las cuerdas semiestáticas, como antes hemos hablado, pues están diseñadas para que nos podamos colgar de ellas, ¿vale? Y no se produzca tanto balanceo por la elasticidad. Estas serían en un principio las ideales. Si bien a lo mejor no son las más versátiles, sí que os diría que otra cosa importante, volver a mirar en la ficha técnica su uso, utilización y demás. Bueno, dentro del material textil, ya hemos hablado de las poliamidas usadas en cuerda, tenemos también otros materiales como son cintas, ya comentaremos el uso, en poliamida, son cordinos, ¿vale?, de diferentes grosores, y además hay otros materiales a usar, como son el dinema, son tejidos de alta resistencia, ¿vale?, llegan a aguantar en 5 milímetros aproximadamente más de 1500 kilos, ¿vale?, son totalmente estáticos. El dinema también se utiliza en la construcción de cintas, es la parte blanca, es imposible teñirlo, ¿vale?, pero lo que hacen es aligerar muchísimo el material. Y luego existen otros cordinos que simplemente nos valdrían para atarnos los zapatos, ¿vale? ¿Por qué enseño este cordino que en teoría no nos vale para nada? Son poliamidas, nylon en definitiva, pero que están muy de moda en pulseritas y demás. Esto jamás se debe utilizar para rapelar. Y hago este inciso en la explicación del material porque es más peligroso de lo que nos parece. El material, aunque todo parezca el mismo, no es igual, porque primero, esta cinta, como se puede ver, tiene 3 franjas, cada franja que nos marcan los puntos suspensivos aguantan 500 kilos teóricos. Los nudos debilitan la resistencia del material. La conservación debilita la resistencia del material. El contacto químico debilita la resistencia del material. El envejecimiento debilita la resistencia del material. Y los rayos ultravioletas, que tanto se agradecen, debilitan muchísimo el material. Un material usado en poco más de un año de término medio puede reducir su resistencia al 50% si no ha sido cuidado debidamente. Y los fabricantes, aun siendo nuevo y conservado en condiciones óptimas, no lo garantizan más allá de 5 años. Si no me puedo fiar de algo testado como para fiarme de algo sin testar. Es más, no sé si se apreciará en la cámara un cordino completamente nuevo, ¿vale?, junto a un cordino que ha estado ligeramente expuesto al sol. El color es muchísimo más oscuro y si hiciéramos una prueba de resistencia seguramente este era en torno al 30-40% menos ya de resistencia que este, simplemente por haber estado al sol. Dentro del material que hemos dicho todo parece igual, tenemos otros cordinos, esto fijaos es muchísimo más rígido. Bueno, pues son cordinos o cuerdas, tejidos empleados para confeccionar cuerdas, que son la aramida, simplemente nos da mucha más resistencia al fuego, su punto de fusión es mucho más alto, con lo cual, bueno, pues nos van a permitir trabajar en espacios confinados, por ejemplo, como ascensores y demás, y fuegos que lo utilizan muchísimo los bomberos, ¿vale?
El Kevlar es otro material también muy utilizado, pero al final son todos cordinos de lo que hemos dicho anteriormente, de alta resistencia, ¿vale? Tanto el Dyneema como es el Kevlar y algunas aramidas. Los nudos de unión que utilizaremos, pues igual, dependiendo del nudo, nos va a dar una resistencia residual o no, acortando por término medio un 50% de la resistencia de nuestras cuerdas y cordinos. Al igual que no todos los nudos son iguales, tampoco su ejecución y terminado final da el mismo resultado. Por ejemplo, sin entrar en detalles muy técnicos, este nudo que se utiliza para unir cuerdas, un pescador doble, tiene los chicotes, la parte que sobresale, por relativamente larga. Estos que se han tensado están excesivamente cortos. Quiere decir que en caso de deslizar una cuerda sobre la otra podría llegar a deshacerse el nudo, ¿vale? Por eso hay que tener un especial cuidado en todas estas maniobras, no hacer las cosas a la ligera. Otra parte del material es de componente metálico, son los conectores o mosquetones, ¿vale? Los hay muy diversos y de diferente resistencia. Al igual que recomendábamos con las cuerdas y materiales de textiles, siempre os aconsejaríamos que sea material homologado. Ahora bien, ¿por qué un mosquetón, por ejemplo, nos dice el fabricante que aguanta 2000 kilos cuando yo peso solo 80? Bueno, peso un poco más, ¿eh? Sinceramente, os voy a decir que muchos no lo vais a entender, pero simplemente no es lo mismo colgar un peso que un cuerpo que va a recibir una caída. Lo que tienen que soportar es muchísimo más, con lo cual los mosquetones siempre que sean sobredimensionados. Dentro de los mosquetones tenemos el material de duraluminio, los hay en fibra de carbono, los hay en titanio, los hay en acero, pero siempre que sean homologados. Pueden ser de diferentes formas. Esto es un mosquetón asimétrico, porque si le miráis, con un eje longitudinal por el medio es diferente una parte que otra, ¿vale? Esto sería asimétrico, este sería un mosquetón simétrico. Al dividirlo por la mitad, las dos partes tienen una forma prácticamente similar. Dentro de los simétricos y asimétricos los hay con seguro, nos va a permitir cerrar el brazo móvil que tiene el mosquetón, y los hay sin seguro. ¿De acuerdo? Hay otro especial que se llaman maillón, que es como si fuera un eslabón de cadena. Ojo, estos los hay homologados y sin homologar también. La diferencia técnica entre un mosquetón simétrico o asimétrico es el reparto de cargas. En el lateral vemos que los mosquetones tienen un aguante a nivel longitudinal, un aguante cerrado, y sin embargo si estuviera abierto prácticamente no aguantan nada, se desharían bajo una cierta presión o una cierta carga. Entonces el seguro, su función es que nos lo deje siempre este brazo cerrado. ¿Qué diferencia hay entre usar un mosquetón simétrico y un asimétrico? Pues el simétrico, la carga la va a repartir por igual en los dos brazos. Quiere decir que si yo aquí tengo una tensión de 500 kilos, se reparten por igual, abrir este brazo me va a costar 250 kilos. Mientras que sin uno de forma asimétrica tengo una carga, la mayor parte de la carga, superior al 50%, viene a este brazo. Es decir, que si esto soporta una tensión de 1000 kilos, más de 500 están aquí, con lo cual va a ser más fácil abrir este brazo de aquí. Y aun estando abierto el mosquetón va a recaer más carga sobre este eje, aunque, como he dicho antes, ojito, los brazos siempre cerrados. Luego, hay otro tipo de mosquetón que es tipo un eslabón de cadena. Muchos de ellos, la mayoría que encontramos, no están homologados, son en acero. Son eslabones de cadena que al menos deberían tener 8 milímetros, ¿vale? Pero yo recomendaría igual que sean homologados. Para ello solamente hay una casa que es francesa y los comercializa. Mosquetones que bajo mi punto de vista estarían absolutamente prohibidos. Mosquetones que comercializan nuestras casas de muy buenas marcas, pero están diseñados para llevar material como mosquetón auxiliar y demás. Este, por ejemplo, en concreto pone que aguanta 650 kilos, ¿vale? Pero yo con una caída de 3 metros seguramente supere esta fuerza de caída.
con lo cual, descartados. Solamente los homologados. Ese mosquetón además tiene un problema añadido, que es esta forma de clip. Estos son mosquetones, junto con este, no sé si se verá, tiene una pequeña muesca, y hay otros que esto es totalmente curvo, ¿vale? Hablamos de brazos curvos o con hendiduras o de clip. Estos se utilizan en las express, que son las cintitas que utilizan para escalada, y están diseñados especialmente para facilitar la entrada y salida de la cuerda. Para cuando yo haga esto, entre sola. Problema que cuando hago esto también sale sola. Yo estoy colgado, simplemente se me gira el mosquetón y la cuerda sale y me mato. Mosquetones absolutamente prohibidos, curvos, con hendiduras o diseñados para express, que se suelen ver mucho a gente que hace deporte todos los días y no tenemos accidentes pues porque tenemos un salto encima. Otro material que utilizaremos en nuestra progresión, o podríamos utilizar en nuestra progresión, son placas de freno, placas para asegurar, ochos, reversos, cestas. Hay descendedores más especializados en espeleología, de barras, de poleas, e incluso mosquetones sobredimensionados, llamados HMS, porque son mucho más grandes en su parte abierta, para un nudo que se llama dinámico, que nos valdría para controlar el descenso. Pero igual, estos, que sepáis que prácticamente, excepto los que son capaces de autofrenarse, ninguno está homologado para el descenso. Aunque, como os comentaba, el material no está homologado para el descenso como tal, sí está fabricado conforme especificaciones, o sea que nos ofrece una resistencia más que suficiente para lo que vamos a utilizar. Para homologarlo sería evitar la salvedad de que si se nos va una mano, nos cae una piedra, nos da un golpe, un resbalón y la mano se nos suelta, con estos aparatos caeríamos directamente al suelo. Entonces hay que utilizar métodos auxiliares para que se bloqueen. En una situación de emergencia es muy probable que mucho del material que estamos hablando no lo tengamos, ¿vale? Pero si ya preveemos poder utilizarlo, lo suyo es pues ir equipados con el material aconsejable que ya hayamos estudiado. Mucha gente, muchas personas que salen al campo, pues en previsión de esto llevan una cinta para realizarse un arnés de progresión, un arnés de emergencias. Ya veis lo que abulta una cinta, es laborioso, no es igual de seguro, es incómodo, frente a un arnés de los convencionales que hoy en día son muy ligeros y ocupan poco. Hay muchos modelos que están hechos algunos en tejidos que casi no absorben agua, y el volumen, si lo comparamos frente a los 5 metros de cinta, 4 o 5 metros que necesitaríamos, pues prácticamente no hay justificación de uno con respecto al otro. Igual, cuando planificamos nuestra salida, si vemos que hay una zona escarpada en la que podríamos llegar a usar un casco, pues nos va a valer como elemento de protección, tanto solar, que muchas veces es importante, un resbalón lateral y darnos con la cabeza contra la pared, caída de piedras, una rama, si pasamos por zonas escarpadas por su zona baja, pues cualquier animal podría tirar piedras y demás. Siempre es un elemento importantísimo a la hora de proteger nuestro cráneo. A la hora de trabajar con cuerdas, un material que deberíamos tener en cuenta son guantes que nos protejan de la abrasión. Estos en concreto son de Kevlar, que es el tejido que se utiliza para los chalecos antibalas, y demás que son de alta resistencia, y los llevan también los guantes de cristalero, ¿vale? Un peligro que tiene el uso de guantes es, como no nos quemamos, aceleramos la velocidad de bajada por cuerda. Ojo, en todo momento debemos tener nosotros el control de la cuerda, no que ella nos controle a nosotros.